Esta mañana quiero invitarles a que juntos podamos ver acerca de la verdadera y completa libertad que tenemos en Cristo. Pero para ello vamos a centrar nuestra atención en la carta a los romanos. Es interesante notar que Pablo escribe a un grupo mixto, por decirlo así, de hermanos, algunos de ellos gentiles que habían conocido a Cristo, habían aceptado a Cristo como su Salvador, y otro grupo que venían del judaísmo. Por ello vas a encontrar que Pablo va a tener que escribir y marcar, hacer énfasis, porque algunos pensaban que, bueno, como Israel como nación había rechazado a su Mesías, como vemos en Juan capítulo 1, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, versículo 11. Como nación no le recibió. Pero eso no significa que Dios desechó y terminó su plan con su pueblo Israel. Entonces Pablo va a escribir esta carta a los romanos para explicarle a estos creyentes cuál es el plan de Dios para salvación, a fin de que ellos estuvieran fundamentados en la verdad. Por ello la importancia de la palabra, estar basados, cimentados, fundados en la verdad, para que ellos estuvieran fundados en la verdad y pudieran no solamente tenerlo ellos, sino poder compartirle a aquellos que no conocen a Cristo. Después de todo, no podemos compartir con otros lo que no tenemos. No podés compartir lo que no tenés. Así que juntos quisiera que podamos avanzar un poquito en esto. En esta carta Pablo va a poner el problema en perspectiva, el problema del hombre. Y había mixto, había un grupo de judíos, había un grupo de gentiles. Bueno, nosotros somos los que ahora creímos en Jesús. Nosotros los que ya somos perfectos. Nosotros somos, una vez me dijo, hablando con un rabino, me dijo: ustedes son casi les faltó. Nosotros somos los perfectos, nosotros somos los elegidos. Pero Pablo va a decir en el capítulo 3 de Romanos, versículos 23, todos pecaron. Todos pecaron. No te salvás vos, ni aquel, ni yo. Todos pecaron, todos pecamos. Después en el capítulo 5, versículo 1, dice que somos justificados por la fe. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con nuestro Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo. Justificados no significa que vos sos o yo soy justo, sino que fuimos declarados aquellas personas que han puesto su fe verdaderamente en Jesucristo, entendiendo su condición de pecador, que estaban imposibilitados de llegar a Él. Solamente a través de Jesús son declarados justos. Y Romanos capítulo 8, que me encanta, el versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué versículo! Yo no sé si en este momento no late más fuerte tu corazón y es una alegría tremenda. No sé si sos consciente de lo que sos en Cristo, si es que Cristo vino a tu vida y está en tu corazón. Ninguna condenación hay. Pablo va a animar amorosamente a estos creyentes a enfocarse en las cuestiones más profundas del plan de Dios para sus vidas, para ellos. Les dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¡Wow! Todos somos pecadores, pero la buena noticia, y eso es evangelio. No puede ser evangelio si antes no había una noticia mala.
Si antes no estábamos imposibilitados, si no hay cruz, si no hay alguien único que puede salvar, si esos elementos no están, no es evangelio. ¿De qué nos va a salvar si no hay un problema como el pecado? ¿Y quién nos va a salvar si no hay un único perfecto como la persona de Cristo, que es el único que puede ir a la tumba, a la cruz y resucitar y darnos vida verdaderamente? Nuestros estudios en esta carta, te animo, si en algún momento podés sumergirte, estudiar esta carta de Romanos, deberían hacernos más estables en nuestra fe, más capaces de adorar sinceramente a Dios con nuestros hermanos. Yo a veces me confunde y no puedo entender cómo decimos muchas veces tener a Cristo en nuestras vidas y vivimos vidas apagadas, sin pasión. ¿No te quema en el corazón ver que en la calle pasan algunos y que probablemente están caminando rumbo al infierno? Te quedas indiferente cuando entendés las verdades bíblicas de quién sos y todo lo que tenés gracias a la persona de Cristo, a su obra maravillosa y perfecta a tu favor, a mi favor. Más fervorosos en compartir el evangelio a los que no conocen y están perdidos. ¿Qué versículo? Pablo dice 8:1, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué maravilloso. No dice algunas, ninguna. Absoluto. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No tenemos que cumplir ninguna condición, porque la salvación no es por mérito nuestro, no es por obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no depende de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A veces llegamos al punto de ser esclavos porque no entendimos con la verdad de lo que somos en Cristo. Dice, no es por obras, es por la obra única y maravillosa de una persona, pero no yo, Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe. Y la base en esta hermosa seguridad que podemos tener en Cristo es justamente esa: en Cristo. En Cristo. En Adán somos condenados. Por Adán entró el pecado al mundo y pasó a todos los hombres. Justamente Romanos va a explicarnos. En Adán condenados, pero en Cristo no hay condenación. La ley, si bien sabemos que no es mala, es perfecta, pero no vino para salvar. La ley no podía salvar, sino solo poner en evidencia nuestra imperfección y nuestra incapacidad. Solo nos podía condenar. Pero Dios envió a su Hijo por su gran amor para salvarte, para salvarme y para salvar a todos aquellos que quieran creer, que quieran poner su fe en Él. Vino para salvarnos y hacer lo que la ley no pudo hacer. Pero antes de avanzar, quiero lanzar una pregunta. No estamos aquí como jueces. Yo no soy perfecto, yo no soy mejor que vos, pero quiero que sinceramente analices tu vida, tu corazón. ¿Estás en Cristo? ¿Estás verdaderamente en Cristo? ¿Hubo un día en el que vos entendiste, comprendiste que necesitabas de un Salvador?
porque no había otra forma. Soy pecador. No es por obras, no porque mi mamá, mi papá, mi abuelo vino a la iglesia, no porque asisto a un programa, no porque estoy colaborando y ayudando en algún ministerio. No. Vos, como le dijo Jesús a Nicodemo, necesitas, Nicodemo, nacer de nuevo. ¿Ha pasado en tu vida un día así en el que dijiste: Señor, hoy comprendo que soy pecador, necesito de ti, ven a mi vida, sálvame, limpia mis pecados? Comprender la verdad completa de la salvación da una seguridad única y una libertad que no tiene precio. El título que decidí poner a este mensaje es: verdaderamente libres. Oramos. Señor, ayúdanos en esta mañana al estudiar, al observar tu palabra, tal vez al recordar las verdades que tantas veces hemos pasado por ella, a que sean un ancla en nuestras vidas. A vivir una vida, Señor, que te agrada, no porque vivimos para hacer obras, sino porque un corazón agradecido no puede quedarse sin hacer, sin mostrar. Háblanos en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Unos versículos más adelante, capítulo 8, versículo 34, y dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Él resucitó. Además está a la diestra, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué bárbaro! Me encanta cuando podemos nosotros subrayar detalles. Te animo, no digo que no lo haces, pero si no lo hacías, a que prestes atención a los detalles, palabras, para comprender mejor la verdad de Dios y no leerlo solamente como cuando leemos el periódico o alguna noticia. Dice: ¿quién es el que condenará? En primer lugar, va a ser una pregunta retórica y sabemos que la respuesta es nadie. Nadie. Nadie hay que pueda condenar a los que están en Cristo. Luego Pablo va a presentar una, por decirlo así, doble verdad. En primer lugar, va a decir que Cristo murió. Y es así. Porque hay quienes dicen: bueno, Cristo en realidad no murió, porque no, como nuestra mente finita humana no puede llegar a veces a explicar cómo es que se levantó de los muertos. Entonces hay quienes dicen: no, en realidad Jesús se desvaneció. En realidad Jesús y después los discípulos trataron de esconder el cuerpo. No. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra de Dios. Y Jesús verdaderamente murió. De verdad. Y fue a la tumba. Pero aquí es donde él va a presentar la otra verdad que es igualmente importante. Y esta es la que nos llena de gozo, porque hay victoria. Porque Jesús no se quedó en la tumba, dice: el que resucitó. No se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y acá decimos: Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Si no, vana sería nuestra fe. Las demandas de Dios, que es un Dios santo y justo, fueron satisfechas por medio del sacrificio perfecto, del hombre perfecto que era Jesucristo. Y vemos a Cristo sentado a la diestra de Dios. Su obra fue perfecta y su obra fue completa. Consumado es, ¿se acuerdan? Consumado es. La deuda ya fue saldada, se pagó. La obra es perfecta y completa.
Cristo vive. Finalmente, Él dice, el que también intercede por nosotros. Ahora, ¿qué es esta expresión? ¿Qué significa el que intercede por nosotros? Significa que Jesucristo nos representa ante el trono de Dios, ante el juez, que es el Dios Padre. Y no tenemos que nosotros representarnos a nosotros mismos. Y yo digo, gracias Señor. Gracias Señor que no tengo que ser yo el que me represento a mí mismo, sino es Jesucristo. Jesucristo, Dios el Padre, cuando me ve, no me ve solamente como Joel, sino me ve a través de la obra maravillosa, perfecta y completa de Cristo en la cruz. Y ve a su Hijo. Por eso es importante en Cristo. El Padre no condena ya al Hijo. El Hijo resucitó y venció para darnos vida. Y si estás en Cristo, tenés vida eterna, tenés victoria. Vemos entonces la importancia de la resurrección. Cuán importante es la resurrección, porque nuestra fe, como dije, si no hubiese pasado eso, sería vana. Pero vamos a avanzar en cuanto a la importancia de que Cristo vive. En primer lugar, vemos que Cristo vive para ser nuestro abogado. Y esa palabra de interceder está relacionado con esto. En primera de Juan capítulo 2, el versículo 1, me encanta porque arranca con tanta ternura, con tanto amor. El escritor dice, hijitos míos, con mucho cuidado, con mucha dulzura. Estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿qué dice? El justo. ¿Se acuerdan? Romanos 5:1, justificados, declarados justos, pero sí, Él es justo. Jesucristo el justo. Me encanta porque dice os escribo y habla el propósito. Dice, hijitos míos, os escribo. Aunque un cristiano debe reconocer y confesar su pecado cada día a propósito. Paréntesis. ¿Lo estás practicando? Una vez un profesor decía, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer de Dios que avanza en su vida cristiana? Y a veces uno tiende a pensar, bueno, aquel es más perfecto que yo. No. Que en su vida, en su relación con Dios, él entendió que cada día es necesario confesar. Porque todos los días pecamos de alguna manera. Mentimos, pensamos mal, hablamos mal de otros. Entonces, pregunta, ¿has confesado al Señor pecados? Es la manera que Dios dejó para que sus hijos puedan mantenerse en limpieza. No somos perfectos, pero el camino es, como dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, un pasaje muy conocido, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. De toda maldad. Vuelvo al versículo anterior, dice, les escribo esto para que no pequen. Si bien es necesaria la confesión diaria como cristianos, como hijos de Dios, eso tampoco nos da la libertad de que, bueno, confieso y puedo pecar de nuevo. Confieso y puedo pecar de nuevo. No. La idea es que nosotros podamos confesar y alejarnos de ese pecado. El pecado debería ser más un accidente que una práctica en la vida del cristiano. Debería ser más un accidente que una práctica en la vida del cristiano. Como abogado, Jesucristo
Él puede perdonar y restaurar nuestra comunión con Dios, el Padre. Como ya lo leímos, ya lo mencionamos, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Te puede perdonar de todo pecado, todo. A veces estamos atados y no crecemos. Estamos estancados y no avanzamos porque no confesamos pecados. Y a veces no confesamos pecado porque nos gusta esa forma de vida. Pero a veces luchamos y no confesamos pecado porque pensamos que hay pecados que Dios no puede perdonar. Pero ahí se te puede limpiar y perdonar de toda maldad. Y el primero que te pone un espejo retrovisor para detener tu vida, tu crecimiento como hijo de Dios, es Satanás. Y te dice, ¿te acuerdas? Allá, en el pasado, lo que hacías, cómo vivías. Y empezamos con esas luchas internas. Yo no me merezco. Y es verdad, no merecíamos. Pero en su gran amor, Él nos dio vida. Y Él está ahí intercediendo delante del Padre por nosotros. Y como leíamos ese versículo, les escribo esto, hijitos, con mucho amor, para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Qué hermoso. Abogado tenemos. Y es la misma palabra que encontramos cuando Jesús decía, rogaré al Padre y enviará otro consolador, un paracleto, alguien que está enviado para asistir, para ayudar y para estar representándonos ante el Padre, ante el juez. Porque es importante que Cristo vive, no solo porque Cristo vive para ser nuestro abogado, sino porque Cristo vive para ser nuestro sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 4, en los versículos 15 al 16, vemos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vuelvo a insistir, prestemos atención a las palabras, a los detalles. No está diciendo que Jesús fue como nosotros en su vida de carne y de pecado. Dice semejante a nosotros. Y dice, tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice, acerquémonos pues confiadamente. ¡Qué bárbaro! Esa palabra es acércate con seguridad, acércate con confianza, sin temor. ¿Viste cuando tenés que presentarte a un presidente y te tenés que preparar, o alguien muy importante? Tenés que pedir a ver si te puede recibir. Tenés que vestirte tal vez de una manera distinta. Tenés que tal vez en ese momento cambiar tu forma de hablar. Pero qué bárbaro es pensar que podemos acercarnos todas las veces confiadamente. Él está disponible. Con confianza, con certidumbre, con libertad. Dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es interesante hacer un poquito de historia. En la antigüedad, no cualquiera entraba al lugar santo. En la antigüedad no se le permitía al pueblo entrar a los recintos sagrados del tabernáculo ni del templo después. Y los sacerdotes solo entraban hasta el velo. Únicamente el sumo sacerdote podía ir más allá del velo
y solo en el día de la expiación. Pero hoy, por medio de Cristo, cada creyente es invitado y aún animado a acercarse confiadamente al trono de la gracia. Y la verdad es un gran trono, porque nuestro sumo sacerdote ministra allí. Acércate confiadamente. ¿Sabes que lo puedes hacer? No, pero yo estoy sucio. Yo hice muchas cosas feas. Y aún siendo cristiano, acércate confiadamente. Él está disponible. No, pero no. Te puede limpiar de todo pecado. De todo pecado. Como nuestro sumo sacerdote Jesucristo nos da la gracia que necesitamos para vencer la tentación y para derrotar al enemigo. ¡Qué bárbaro! No por nosotros, sino por su obra maravillosa en la cruz. Porque Él vive, yo puedo triunfar. Porque Él vive, un día yo viviré con Él. ¡Qué hermoso! Él vive para ser nuestro abogado, nos representa, y vaya que nos representa bien. Él vive para ser nuestro sumo sacerdote. Y Él llega hasta el lugar donde nadie podíamos llegar. Y a través de Él nosotros llegamos al Padre. Lo que era imposible es posible por medio de Cristo. Y como sumo sacerdote, como Cristo, nuestro sumo sacerdote, también podemos ver que Cristo vive para interceder algunas veces, hasta cierto punto, hasta algunos días, no, eternamente por nosotros. Hebreos capítulo 7, el versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese pasaje de Hebreos viene hablando acerca de un sumo sacerdote, un sacerdocio mejor, y ahí habla de Melquisedec y habla de Cristo. Él es mejor. Él es mejor. Y dice, puede salvar perpetuamente. La palabra original ahí sería más bien completamente, plenamente. Por eso volvemos al punto de la obra de Cristo es perfecta, es completa. No le faltó nada. No hay que agregarle más nada. La obra de Cristo es perfecta. Puede salvar completamente, plenamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Está representándonos ante el Padre. Un ministerio que garantiza nuestra seguridad. Por eso decía, te pones a pensar en esta verdad maravillosa. Vos no tenés que sostener, gracias a Dios, yo no tengo que sostener si llego a ser salvo o no. Porque Él es quien me sostiene. Él es quien me sostiene. Intercede por nosotros y es un ministerio que nos da seguridad. Tenemos completa seguridad y libertad por medio de Cristo. Somos libres. Pero libres no porque para hacer lo que queremos, sino para ser quienes somos en Cristo. Hijos de Dios, ciudadanos del cielo, embajadores de Cristo. Pero no somos salvos por obras, sino que somos salvos para.
presta atención, no somos salvos por, sino para buenas obras. Efesios 2:10, maravilloso este versículo. Dice, porque somos hechura suya. Esa palabra hechura es como un poema. El escritor, el artista está escribiendo un poema y vos sos una creación especial, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No somos salvos somos salvos para buenas obras. Y Dios preparó esas obras para que anduviésemos en ella de antemano. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Terminando en esta mañana, hemos visto la importancia. Qué importante es recordar que Cristo resucitó, tenerlo en mi mente, en mi corazón, esta verdad. No es una suposición, es una verdad absoluta. Cristo resucitó. Él intercede por nosotros. Cristo vive para ser nuestro abogado y Él nos sostiene. Él nos representa ante el Padre. Cristo vive para ser nuestro sumo sacerdote, pero Cristo vive también para interceder eternamente por nosotros. Ahora, hay algunos peligros. Y pensaba yo, ¿cuál es el primer peligro que podemos correr? Y el primer peligro tiene que ver con un desconocimiento. Lo que quiere Satanás es que nosotros nos alejemos del libro y desconozcamos las verdades. Cuanto menos conocemos la verdad de Dios, más esclavos y más miserables, más vidas miserables, pobres, como cristianos vamos a vivir. Tal vez no conoces a Cristo como tu Salvador. Pero otro de los peligros no solo es el desconocimiento, sino el descuido. Y ahí te puede pasar, puede ser que vos hayas aceptado a Cristo en tu corazón, pero empezás poco a poco descuidar tu vida, tu relación personal con Dios, tu comunión. Y a veces hablando con algunas personas en otro contexto en el que estuve, y venían y me decían, ¿sabes qué? Caí espontáneamente, pequé, me equivoqué, hice cosas espontáneamente. Y yo hablando con alguno le dije, ¿estás seguro? Pero si pensás en cuando caíste y cuando pecaste y te pones a hacer memoria, ¿cuánto pasó desde que dejaste de leer tu Biblia? Dejaste de alimentarte por la palabra de Dios, pero no como una forma mecánica o me van a controlar si leo mi Biblia. No, porque realmente lo necesitas. ¿Cuánto tiempo pasó entre que dejaste de tener el hábito de buscar a Dios en su palabra, en un tiempo de oración, hasta que caíste? Y no, la verdad que hace tiempo. Descuido. No caemos por lo general espontáneamente. Son pasos que vamos dando. Descuidos. Pero otro peligro, y este creo que es muy importante. Podemos poner este peligro en rojo y con signo de admiración. Desprecio. ¿Cómo? Desprecio. Cuando venís a Cristo, sos salvo. Pero llegás al punto en que no te importa y no tomás conciencia de lo que sos en Cristo, de lo que Cristo logró para vos y de lo que tenés en Cristo. Y aún así decís, bueno, como voy a ser salvo, voy a vivir como quiero. No juegues con Dios. Dios te ama.
Y si sos su hijo, te puedo asegurar que tarde o temprano, si estás en esa vida de desprecio, de no valorar lo que hizo Cristo por vos en la cruz, Él va a tratar contigo. Y tal vez de una manera que te va a doler. Les invito a inclinar sus rostros. Cerrar tus ojos y tenés un tiempo para meditar en tu corazón. ¿Cómo estás ante estas verdades? Cristo vive para ser tu abogado. ¡Wow, Señor, gracias! Puedo acercarme libremente a ti y saber que me representás perfectamente. Nadie me puede representar de la misma manera. Yo no me puedo representar a mí mismo. Cristo vive para ser el sumo sacerdote, el único que puede unirnos, que puede llegar y romper las barreras que eran imposibles para nosotros y llegar al mismo Dios. Cristo vive para interceder eternamente. Podés llegar a Él en todo momento. Si en esta mañana hay alguna persona que dice, es la primera vez que escucho esto, no lo sabía. No sabía que necesitaba de un Salvador. Quiero decirte, la Biblia dice que todos somos pecadores. Lo mencioné en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, significa separados de la gloria de Dios. Ningún hombre, nadie puede llegar a Dios por sus propios medios. Por ello, Dios, sabiendo nuestra incapacidad, pero amándonos al mismo tiempo, decidió enviar a Jesús, su único hijo, quien tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más conocido probablemente, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en esta mañana entendés que sos pecador y entendés que solo el único camino, como Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Te invito a hacer una oración de fe, a recibir a Cristo en tu corazón. Podés decir en esta mañana: Señor, hoy reconozco que soy un pecador, que mis pecados me separan de ti. Te pido perdón. Creo en Jesús, que es el único que me puede dar vida, que su obra de amor en la cruz es perfecta. Le abro la puerta de mi corazón y le recibo como mi Salvador. Ven, Jesús, a mi vida. Sálvame. Si alguna persona en esta mañana, sin abrir sus ojos, ha hecho esta oración de fe, me gustaría que puedas levantar tu mano y terminamos orando por vos. Alguien así dijo: Señor Jesús, ven a mi vida, sálvame. Amén, gloria a Dios. Alguien más así, alguna persona. Amén. No es por obras, es por la obra magnífica de una persona, y esa persona es Jesucristo nada más. Alguien más. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador entiende esta verdad y se arrepiente. La Biblia también dice en Juan capítulo 1, el versículo 12: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese versículo, ese pasaje nos enseña de que no todos son hijos, solo aquellos que entendieron la verdad, su condición, y pusieron su fe en Jesús. En esta mañana, de acuerdo a tu decisión, si entendiste verdaderamente, si pusiste verdaderamente tu fe en Jesús, sos hija, sos hijo. Gloria a Dios. No por nuestros méritos, sino por la obra maravillosa de Cristo. Y si sos cristiano, ¿cómo estás viviendo en conocimiento de estas verdades? Una vida de pasión, o viviendo como un miserable aunque sos rico.
Hoy tal vez me decís, sí, pero no sabes lo que viví, no sabes lo que hice. Dios a través de su palabra te está diciendo, vení, no te cierro los brazos, estoy abierto a ti si confesas tu pecado. Él es fiel y justo. Puedes en esta mañana decirle, Señor, perdóname de mis pecados. Siendo hijo, Señor, tal vez descuidé, tal vez desprecié, Señor, todo lo que tú me das y lo que tengo en Cristo. Perdóname, Señor. Quiero vivir para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Opera, Señor, que tu Espíritu opere y aplique estas verdades en los corazones de cada uno. En nombre de Jesús. Amén.